La historia comienza con una joven llamada Millie llegando a una enorme casa para una entrevista de trabajo como empleada doméstica. Aunque Millie tiene un título universitario, aún así busca este empleo. Nina le explica que se trata de un puesto de tiempo completo con alojamiento incluido, algo que no representa ningún problema para Millie. Durante el recorrido por la casa, Nina le detalla todas sus responsabilidades y le muestra cada habitación. También le comenta que está esperando un bebé, motivo por el cual necesita ayuda en el hogar, y le pide discreción, ya que todavía no quiere que su esposo Andrew se entere hasta estar completamente segura. Nina lleva a Millie al ático, donde se encuentra el dormitorio que ocupará. Le da algo de dinero como agradecimiento por haber acudido a la entrevista y para cubrir la gasolina, asegurándole que pronto le comunicará su decisión. Al marcharse, Millie piensa que jamás la contratarán, ya que una simple verificación de antecedentes revelaría que todo lo que figura en su currículum es falso. Con ese dinero compra comida y termina quedándose dormida en su coche. A la mañana siguiente, un policía la despierta y justo en ese momento recibe una llamada de Nina ofreciéndole el trabajo y pidiéndole que empiece de inmediato. Millie llega a la casa esa misma tarde. En la entrada se cruza con un hombre llamado Enzo. Al entrar, nota que el lugar está completamente desordenado. Nina la recibe y le explica que está ocupada preparando un discurso para una asociación de padres, por lo que permanecerá en su despacho. Millie limpia toda la casa y poco después Andrew llega acompañado de su hija Sissy. Nina presenta a Millie y Andrew se muestra algo sorprendido al enterarse de que ella vivirá con ellos. Más tarde Millie sube a su habitación del ático y observa marcas de arañazos en la puerta, además de notar que la ventana no se puede abrir. Nina aparece con la cena y, cuando Millie pregunta si la ventana puede abrirse para ventilar, le asegura que hablará con el encargado de mantenimiento. Millie también solicita la llave del cerrojo de la puerta, a lo que Nina responde con una risa incómoda, prometiendo solucionarlo. Antes de irse, Nina le entrega un teléfono con una tarjeta de crédito para gastos como comida y gasolina. Sin embargo, a la mañana siguiente, Millie descubre que la puerta de su habitación está atascada. Al bajar, presencia a Nina en un ataque de furia, arrojando objetos mientras busca unas notas perdidas. Nina acusa a Millie de haberlas tirado, aunque ella lo niega. Andrew interviene para calmar a su esposa, decidiendo llevar a Sissy a la escuela, sugiriendo que Nina descanse y se prepare tranquilamente para su discurso. Tras la discusión, Nina advierte a Millie que debe ser más cuidadosa. Andrew, a solas con ella, admite no entender qué le sucede a su esposa, ya que últimamente atraviesa cambios emocionales constantes. Afuera, Enzo observa a Millie con atención y le pregunta qué hace allí, pero no insiste. Al día siguiente, Millie encuentra una pastilla en el baño, aunque Nina entra de inmediato y la echa diciendo que necesita ducharse. Más tarde, mientras Millie cocina, Andrew se acerca y le comenta que Sissy tiene mucha hambre. Cuando Millie le lleva la comida a la niña, esta se queja de que el vaso está sucio y exige uno limpio. Andrew llega a la mesa e invita a Millie a cenar con ellos, pero ella rechaza la invitación. En su habitación, Millie busca información sobre Andrew en redes sociales. De pronto, él entra con un cupcake que, según dice, Sissy insistió en que le llevara. Entre ambos parece surgir una cercanía inesperada, pero todo resulta ser un sueño de Millie. Al despertar, baja a la cocina y Nina le entrega la llave de su habitación, preguntándole de manera insinuante cómo fue la noche con Andrew. Millie responde hablando únicamente de la cena que preparó. El sábado, Millie intenta tomar su día libre según lo acordado, pero Nina le dice que no puede prescindir de ella. Millie menciona que tiene una cita importante, y entonces Andrew interviene para permitirle salir. Millie acude a una oficina de servicios sociales, donde informa sobre su nuevo trabajo y lugar de residencia. Allí le advierten que debe conservar ese empleo y esa estabilidad, o regresará a prisión para cumplir los años restantes de su condena. Más tarde, Nina la llama para que recoja a Sissy de su clase de ballet. Aunque no le da la dirección, Millie logra encontrar el lugar, solo para descubrir que Sissy se quedará a dormir en casa de una amiga. La madre de la amiga llama a Nina, quien reacciona de forma descontrolada y niega haber pedido a Millie que recogiera a su hija. Al regresar a casa, Nina repite la acusación frente a ella.
Ese día también llega la madre de Andrew de visita, trayendo unas vajillas antiguas para su hijo. Esa noche, incapaz de dormir, Millie baja por comida y se sienta a ver televisión, algo que Nina le había permitido. Andrew se une a ella y conversan sobre un programa familiar. Él comenta que Nina no mantiene contacto con su familia y revela que sus padres murieron en un incendio cuando ella era niña. Un caso que durante mucho tiempo levantó sospechas sobre su posible implicación. En ese momento, Nina aparece y le recuerda a Andrew que ya es muy tarde. Tras su marcha, Nina le dice a Millie que la situación no está funcionando y le pide que prepare sus cosas para irse antes de que Sissy despierte. Millie se disculpa y suplica una última oportunidad. Nina acepta darle una semana más, con la condición de que vista de manera adecuada y mantenga distancia de Andrew. Al día siguiente, Millie se concentra en sus tareas, mientras varias amigas del vecindario visitan a Nina. Ella comenta que pronto buscarán una niñera y aclara que aún no está embarazada, aunque planea acudir a un especialista en fertilidad. Cuando Nina se ausenta, Millie escucha a las mujeres hablar mal de ella, mencionando un episodio que la llevó a pasar 9 meses en una institución psiquiátrica. Millie escribe en su diario, convencida de que Nina mintió sobre el embarazo y que su comportamiento no se debe a hormonas, sino a un problema más profundo. En ese instante, Nina entra y le informa que necesitará que cuide a Sissy el siguiente sábado, ya que ella y Andrew viajarán a la ciudad. Después de que ambos se marchan, Millie encuentra una gran cantidad de medicamentos de Nina, con efectos secundarios relacionados con trastornos mentales. Alarmada, comienza a buscar otro trabajo, decidida a irse de ese lugar. Sissy escucha parte de la conversación, y Millie intenta tranquilizarla, asegurándole que todo es un malentendido, antes de cambiar el tema y preguntarle por la escuela. Millie le prepara un sándwich a Sissy, pero la niña dice que ya no tiene hambre. Mientras la observa jugar con su pequeña casa de muñecas, Millie descubre algo inquietante. Dentro del ático en miniatura se encuentra un muñeco troll representándola, el mismo que guardaba en su habitación. Sissy lo había tomado sin permiso. Millie le pide que no vuelva a entrar al cuarto del ático, pero la niña responde con frialdad que ella tampoco debería hacerlo. En ese momento, Andrew y Nina regresan a casa. Andrew le confiesa a Millie que Nina padece insuficiencia ovárica prematura, lo que significa que no puede tener hijos, y que él desea desesperadamente ser padre. También se revela que Andrew no es el padre biológico de Sissy. Esa misma noche, Millie escucha gritos provenientes del dormitorio principal. Nina aparece sosteniendo un cuchillo manchado de sangre y pregunta si Andrew está bien. Andrew sale de la habitación, toma el cuchillo de la mano de Nina y se encierra solo. Al día siguiente, Nina se disculpa con Millie y admite que no fue honesta respecto al embarazo, explicando que solo estaba intentando convencerse a sí misma. Como gesto de reconciliación, le ofrece algunos de sus vestidos. Millie se resiste, pero finalmente acepta cuando Nina insiste. Luego le pide que reserve entradas para un musical ese sábado y una suite en un hotel de lujo. Sissy pasará la noche en casa de su amiga, por lo que Millie tendrá el fin de semana libre. Más tarde, Millie acude a la clase de ballet de Sissy. Allí, otra empleada doméstica le cuenta que Nina intentó ahogar a Sissy cuando era bebé y que, en otra ocasión, intentó quitarse la vida ingiriendo una gran cantidad de pastillas, hasta que su esposo, alarmado, llamó a la policía para una revisión de bienestar. De regreso en casa, Millie confronta a Enzo y le pregunta qué sabe sobre la familia. Él se limita a decirle que no debería estar allí. En ese instante, Nina aparece con las entradas y reclama que Millie haya reservado boletos para el día en que ella llevará a Sissy a un campamento artístico. Millie no sabe qué responder. Nina le informa que descontará el costo de las entradas de su sueldo, algo que Millie no puede permitirse. Andrew interviene y asegura que llamará a la compañía de la tarjeta de crédito para revertir el cargo. Nina se marcha pronto con Sissy. Millie se da una ducha y Andrew la ve accidentalmente envuelta, solo en una toalla. Ella se disculpa, pero Andrew le explica que no logró cancelar las entradas y le sugiere que las use para ir al espectáculo con alguien. Como Millie no tiene con quién ir, Andrew propone que vayan juntos. Tras dudarlo un poco, Millie acepta. Se pone el vestido que Nina le regaló y sale lista para ir con Andrew.
Ambos asisten al espectáculo y durante la función Andrew no deja de mirarla. En la cena posterior, Millie no sabe qué pedir y Andrew ordena prácticamente todo el menú. En la conversación, él le pregunta si quiere tener hijos algún día y ella responde que sí, cuando encuentre a la persona adecuada. Andrew habla de Nina, recordando cómo antes era distinta y ahora vive enfadada constantemente, sin saber cómo ayudarla. Millie le hace ver que no es culpa suya. Después de la cena, ambos bailan y deciden no conducir de regreso por no encontrarse en condiciones. Reservan 2 habitaciones separadas en el mismo hotel. Sin embargo, cuando Millie entra a su habitación y conecta su teléfono para cargarlo, este se llena de mensajes de Nina. El último anuncia que está despedida. Millie se lo muestra a Andrew, quien promete hablar con Nina y asegura que todo se solucionará. En ese momento, Andrew besa a Millie. A la mañana siguiente, ambos despiertan juntos. Nina regresará antes de lo previsto, así que deben volver a casa rápidamente. Andrew insiste en que ella nunca debe enterarse y confiesa que desearía haber conocido a Millie antes. Logran llegar a tiempo, pero se repite una situación similar a la del hotel. Nina entra por detrás y encuentra a Millie en la cocina. Andrew aparece y explica que estaba arreglando el desagüe del baño del piso superior. Nina se disculpa por la noche anterior y comenta que no duerme bien en los hoteles. Durante el desayuno, Nina empieza a hacerle preguntas a Millie sobre cómo pasó la noche. Millie inventa una historia. Entonces Nina le pregunta, con aparente naturalidad, si aprendió a cocinar durante los 10 años que pasó en prisión. Andrew queda impactado, pero Nina continúa como si nada, entregándole a Millie una lista de mandados y diciéndole que use su coche. Andrew guarda silencio. En ese momento, Millie comprende que Nina siempre supo la verdad sobre su pasado y que sabía perfectamente que ella no podía permitirse renunciar a ese trabajo. En el supermercado, una amiga de Nina le comenta a Millie que muchas niñeras rechazan el teléfono que les proporcionó Nina, porque no quieren que cada mensaje y llamada sean monitoreados. Millie finalmente lo entiende. Nina lo sabe todo. En ese instante, varios policías aparecen y arrestan a Millie, ya que el coche fue reportado como robado. Era el vehículo de Nina. Andrew llega y consigue que la liberen. Al marcharse, Millie se disculpa por no haberle contado la verdad, pero Andrew le asegura que no necesita explicarse y que el pasado debe quedarse atrás. De vuelta en casa, Andrew llama a Nina. Ella afirma que sabe que llevó a Millie a la ciudad y que se acostó con ella. Andrew insiste en que todo está en su imaginación. Nina lo acusa entonces de que Millie robó ropa de su armario. Andrew pierde la paciencia y le pide que se vaya, asegurando que no puede seguir viendo cómo arruina la vida de esa joven. Le ordena abandonar la casa de inmediato. Millie se ofrece a ayudar a empacar y Nina responde dándole una bofetada. Nina se sube a su coche y se marcha. Al llegar a la reja, se detiene y rompe a llorar de forma incontrolable. Dentro de la casa, Andrew le dice a Millie que nada de esto es culpa suya y que la ruptura era inevitable. Confiesa que no se había sentido así por alguien en mucho tiempo y le pide que se quede a vivir con él. Comienzan una vida juntos. Sin embargo, un día Millie nota que Enzo la observa fijamente. Andrew baja las escaleras y encuentra la vajilla de porcelana rota. Sin dudarlo, despide a Enzo en ese mismo instante. Millie se disculpa por haber roto los platos de la madre de Andrew, pero él le resta importancia y le dice que no los tire, ya que conoce a alguien que puede repararlos. Millie guarda cuidadosamente los fragmentos en una bolsa hermética. Por primera vez, Millie se siente feliz en esa casa, hasta que su mirada vuelve a posarse en la casa de muñecas de Sissy. Andrew entra y ve los platos rotos aún sin lavar. Millie explica que no quiso cortarse al lavarlos. Andrew la toma en brazos y la lleva al dormitorio del ático. Abre una botella de champaña y la obliga a beber. Cuando Millie despierta, está sola en el ático y la puerta está cerrada con llave. Andrew habla desde afuera, diciendo que la dejará salir, pero no todavía. La escena cambia a Nina en la reja de la casa. Su llanto se transforma en una risa descontrolada. Está eufórica, bailando de felicidad, mientras maldice a Andrew en voz alta. En ese momento se revela que el verdadero villano de la historia es Andrew. Nina no tuvo ninguna responsabilidad en el incendio que mató a sus padres. Quedó sola y tuvo que salir adelante por sí misma.
Durante sus estudios de Derecho, mantuvo una relación con un profesor casado y quedó embarazada. Crió a Sissy sola mientras trabajaba, hasta que conoció a Andrew. Nina lo encontró encantador y aparentemente humilde. Él la invitó a salir y le propuso matrimonio en apenas 6 semanas. Para Nina, Andrew parecía un salvador. Sin embargo, un día, Andrew notó que las raíces del cabello de Nina eran visibles y le pidió que se las arreglara. Ella se ocupó con otras cosas y no llegó a ir al salón. A Andrew no le gustó eso. Inventó una excusa para enviarla al ático y, una vez allí, la encerró desde afuera. Le dijo que su apariencia era un privilegio que debía cuidarse. Nina, confundida, prometió hacer otra cita, pero Andrew insistió en que debía aprender que sus acciones tenían consecuencias. Deslizó un sobre bajo la puerta y le ordenó arrancarse 100 cabellos con raíz incluida. Nina creyó que se trataba de una broma, pero Andrew hablaba en serio. La dejó encerrada y se marchó, mientras ella gritaba pidiendo ayuda. Sin otra alternativa y con tal de volver a ver a su hija, Nina se vio obligada a obedecer a Andrew. Arrancó 100 cabellos y devolvió el sobre por debajo de la puerta. Sin embargo, Andrew lo regresó de inmediato. Uno de los cabellos no tenía el folículo, así que debía empezar de nuevo. Nina repitió el proceso y, esta vez, Andrew entró y le dio agua. Cuando ella bajó para reencontrarse con Sissy, comenzó a sentirse mareada. Había algo en el agua que Andrew le dio. Al recuperar la conciencia, escuchó el sonido del agua corriendo y con dificultad llegó al baño, donde encontró a Sissy dentro de la bañera. En ese instante, la policía irrumpió y la sujetó por detrás. Todo había sido un montaje de Andrew. Nadie creyó que él fuera un monstruo. Al final, Nina tuvo que aceptar todos los cargos y confesar delitos que no cometió, solo para poder volver a ver a su hija. Desde entonces, todos la vieron como una mujer inestable, mientras Andrew fue considerado el esposo perfecto. Por esa razón, Nina chantajeó al médico para que mintiera y afirmara que ella no tenía óvulos, ya que no quería tener un hijo de Andrew. Enzo era su único vínculo con el mundo exterior. Intentó ayudarla a escapar, dándole un pasaporte falso, pero Andrew lo descubrió y envió a Nina nuevamente al instituto. Ella sabía que, si huía, Andrew la encontraría y la traería de vuelta, y si moría, Sissy quedaría a su merced. Con el tiempo, Nina descubrió la mayor debilidad de Andrew. Necesitaba ser admirado. Enzo la ayudaba porque había perdido a su hermana a manos de un hombre como Andrew. Le pidió que escapara y le aseguró que él se encargaría de Andrew. Pero Nina tenía otro plan, uno que involucraba a Millie. Ella era exactamente el tipo de Andrew y además estaba en libertad condicional. Había estado en prisión únicamente por un cargo de asesinato. Enzo se opuso a esa idea, pero Nina creyó que era la única opción. Si Millie ocupaba su lugar, quizá ella y Sissy podrían liberarse de Andrew para siempre. De vuelta en el ático, Millie gritaba desesperada. Andrew entró y le dijo que la vajilla de porcelana era irreemplazable, que su abuela la había traído desde Londres y que ahora estaba rota en 21 pedazos porque ella la había dejado caer sin siquiera limpiarla. Como castigo, le ordenó que se hiciera 21 cortes en el abdomen con uno de los fragmentos, uno por cada pieza rota, y que lo hiciera correctamente, porque estaría observando. En ese momento se revela la historia de Millie. Años atrás, un hombre como Andrew intentó abusar de su amiga. Para salvarla, Millie lo mató accidentalmente, pero su compañera de piso negó todo. Nadie le creyó. Tras pasar 15 años en prisión, al recuperar la libertad, solo encontró personas peligrosas a su alrededor, y ahora estaba atrapada nuevamente por una de ellas. Millie se hizo los 21 cortes, y tras gritar que había cumplido, cayó sobre la cama. Mientras tanto, Nina y Sissy cenaban juntas. Nina le dijo a su hija que por fin eran libres. Sissy preguntó por Millie y comentó que quizá deberían llevársela con ellas. A la mañana siguiente, Andrew subió al ático y despertó a Millie con un beso. Le aseguró que quería una vida con ella y que le daría todo: estabilidad económica y educación. En ese instante, Millie lo atacó con un cuchillo de mantequilla. Tomó su teléfono, lo derribó y escapó, dejándolo encerrado. Bajó a la cocina, bebió agua, se preparó un sándwich y comió con calma. En el teléfono de Andrew comenzaron a llegar mensajes de su madre. Tras leerlos, Millie tomó el resto de los platos y unas pinzas.
Se acercó a la puerta donde Andrew suplicaba que lo dejara salir, disculpándose una y otra vez. Millie le dijo que antes debía hacer algo por ella. Deslizó las pinzas bajo la puerta y le exigió que se arrancara el diente frontal, el mismo que su madre adoraba. Andrew se negó, así que Millie empezó a romper la vajilla heredada. Él intentó detenerla, ofreció dinero, pero Millie insistió en que quería el diente. Le confesó que había estado en prisión por asesinato y empezó a rociar gasolina por la habitación. Si encendía un fósforo, Andrew moriría. Finalmente, él aceptó. Millie observó todo a través de la cámara del teléfono mientras Andrew se arrancaba el diente y lo deslizaba bajo la puerta. Ella le dijo que volvería por la mañana y bajó a ver televisión. En ese momento, Nina llegó a la casa. Vio la luz del ático encendida y oyó la televisión, asumiendo que era Andrew. Se dirigió al ático, pero Millie despertó y notó que Andrew no aparecía en la cámara. Corrió hacia allí, pero Nina ya había abierto la puerta. Andrew salió e intentó sujetar a Millie, pero ella atacó la herida de su cuello y huyó. Andrew salió a buscarla y luego regresó al interior. Nina estaba de pie frente a él. Andrew le dijo que Millie había desaparecido y que lo sentía, que había hecho muchas cosas mal, pero que ahora podían empezar de nuevo, que aún la amaba. Le recordó momentos del pasado y le aseguró que no podría sobrevivir sin él, ni criar a Sissy sola. Por un instante pareció que Nina iba a ceder, pero le dijo que todo lo que tenía era una mentira, que su carrera se la había regalado su padre, que su esposa lo odiaba y que su hija ni siquiera era suya. Afirmó que prefería morir antes que pasar un solo día más con un monstruo como él. Cuando Andrew se abalanzó hacia ella, Nina lo empujó por detrás. Andrew cayó por las escaleras y murió. Nina lanzó una bombilla tras él. Dirían que cayó mientras cambiaba una luz. Le ordenó a Millie que huyera. Aunque Millie se negó, Nina insistió y le dijo que se fuera, que no merecía nada de eso. Antes de irse, Millie colocó el diente de Andrew junto a su cuerpo. Nina llamó a Enzo y poco después llegó la policía. Durante el interrogatorio, señalaron que Andrew tenía un corte profundo en el cuello, algo que no correspondía a una caída. Sin embargo, la agente a cargo conocía a Andrew. Había estado comprometida con su hermana. 8 años atrás, su hermana llegó a su casa completamente destrozada y nunca volvió a ser la misma. La agente concluyó que debió de ser una caída muy violenta y lo declaró un accidente. Se celebró el funeral de Andrew. Como él y Nina nunca se divorciaron, ella heredó todos sus bienes. Planeaba vender la casa y mudarse a California. La madre de Andrew comentó que al encontrar el cuerpo faltaba un diente y repitió la misma frase: «Los dientes son un privilegio y se pierden si no se cuidan». Millie asistió al funeral, ya que no podía huir al estar en libertad condicional. Nina le entregó un cheque por $100,000. Al final de la historia, Millie llega a la casa de otra mujer para una entrevista como empleada doméstica. Nina le había hablado de ella y la recomendó al notar que esa mujer también tenía moretones en las manos. Ahora, Millie está lista para ayudarla. Y así la historia llega a su fin. Espero te haya gustado el video.